918 personas muertas en menos de 5 horas. Y la mayoría bebieron el veneno voluntariamente. Hoy vas a entender cómo un hombre común transformó la esperanza en la peor pesadilla de la historia moderna. Y al final vas a descubrir el patrón psicológico que todavía hoy sigue atrapando a millones. Jim Jones no nació monstruo. Nació pobre, en Indiana, en los años 30. Un niño solitario que jugaba solo en el cementerio, que hacía funerales falsos para animales muertos. Pero había algo en él que todos notaban, una necesidad desesperada de ser amado, de ser adorado. A los 10 años descubrió su don. Podía hablar, podía hacer que la gente sintiera cosas. Se paraba frente al espejo y predicaba. Horas, días enteros, practicando cada gesto, cada pausa, cada palabra que haría llorar a su futura audiencia. ¿Y sabes qué descubrió ese niño? Que las palabras correctas pueden hacer que alguien te entregue todo. En 1955, Jim Jones fundó el Templo del Pueblo en Indianápolis. Y aquí está la primera trampa. Su mensaje era hermoso. Igualdad racial en plena era de segregación. Comida para pobres. Refugio para adictos. Jones no empezó como villano. Empezó como salvador. La gente lo amaba. Blancos y negros juntos en la misma iglesia. Algo casi imposible en esa época. Jones curaba enfermos en el escenario. Sacaba tumores con las manos. Claro, eran trucos, vísceras de pollo escondidas. Pero la gente necesitaba creer. Y Jim Jones sabía exactamente qué necesitabas creer. Miles lo seguían. Le daban su dinero, su tiempo, su confianza. Pero detrás del escenario, algo se pudría. Jones empezó a probarse a sí mismo cuánto control tenía. Primero fueron reuniones de catarsis, confesiones públicas, humillaciones para purificar el alma. Luego vino el sexo. Jones se acostaba con hombres y mujeres del templo. Decía que era un acto de sanación. Nadie se atrevía a rechazarlo. Y entonces llegó el primer ensayo de lealtad. Jones empezó a hablar del fin del mundo, del apocalipsis nuclear. Decía que el gobierno vendría por ellos, que solo juntos, aislados, podrían sobrevivir. La paranoia es el mejor pegamento para una secta. En 1977, Jim Jones llevó a casi 1000 personas a la jungla de Guyana, Sudamérica. Les prometió el paraíso, un lugar llamado Jonestown, un lugar donde serían libres. Pero cuando llegaron, las puertas se cerraron detrás de ellos. Jonestown no era el paraíso. Era una prisión verde. Guardias armados, trabajo forzado desde el amanecer, castigos brutales y altavoces que transmitían la voz de Jim Jones día y noche. Incluso cuando dormías, su voz te perseguía. Jones ya no predicaba amor, predicaba muerte. Obsesionado con el suicidio revolucionario, empezó a hacer simulacros. Reunía a todos en medio de la noche, les daba un líquido, les decía que era veneno, que en 30 minutos estarían muertos, y esperaba. Algunos lloraban, otros rezaban, pero nadie se escapaba. Después de 30 minutos, Jones sonreía. Era solo una prueba, para ver si confían en mí. ¿Puedes imaginarlo? El terror, la confusión y la pregunta que nadie se atrevía a hacer. ¿Cuándo será real? Pero afuera del mundo de Jones, alguien empezó a hacer preguntas. Leo Ryan, congresista de Estados Unidos, recibió cartas desesperadas de familias. Mi hijo está atrapado. Mi hermana no responde. Por favor, ayúdennos. El primer día pareció bien. La gente cantaba, bailaba, decía que eran felices. Pero en la oscuridad, pequeños papeles cambiaban de manos. Ayúdame. Sácame de aquí. Por favor.
Al día siguiente, 14 personas pidieron irse con Ryan. Jim Jones los dejó ir, sonrió, los abrazó, les deseó suerte. Pero algo en sus ojos ya había decidido. En la pista de aterrizaje, mientras Ryan y los desertores abordaban los aviones, hombres armados del templo aparecieron. Dispararon. Leo Ryan cayó muerto. 4 más también. Los sobrevivientes corrieron a la selva. En Jonestown los altavoces crepitaron. La voz de Jim Jones, calmada, casi suave. Ha llegado el momento. Ellos vendrán por nosotros. Nos torturarán. Matarán a nuestros hijos. Pero nosotros decidimos cómo termina esto. Sacaron un tanque gigante, púrpura, lleno de ponche de uva mezclado con cianuro, sedantes y tranquilizantes. Jones lo llamó un acto de dignidad revolucionaria. Las madres formaron fila primero, con sus bebés en brazos. Enfermeras inyectaban el veneno directo en las bocas de los niños con jeringas. Los bebés lloraban, convulsionaban, morían en minutos. Luego los adultos bebían, algunos corrían. Los guardias los arrastraban de vuelta, los obligaban. Jim Jones grabó todo en audio. Su voz todavía existe. Está en internet. Puedes escucharlo si te atreves. Pero te advierto, no vas a dormir igual. Mueran con dignidad, decía. No lloren. Los gritos de fondo se mezclan con su voz. Niños, madres, ancianos. En 5 horas, 918 personas estaban muertas. Tendidas en el suelo. Abrazadas. Algunos en círculos. Familias enteras. Jim Jones no bebió el veneno. Le dispararon en la cabeza. Algunos dicen que fue suicidio, otros que alguien más apretó el gatillo. Nunca lo sabremos. Pero hay algo más aterrador que la muerte de 900 personas. Es la pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cómo pudo pasar? Porque Jim Jones no usó magia, usó técnicas. Primero, aisló a su gente, los alejó de sus familias, de sus amigos, del mundo exterior. Sin perspectiva, la voz de Jones se convirtió en la única verdad. Segundo, creó dependencia. Les dio comida, techo, propósito. Cuando alguien te da todo, empiezas a creer que sin ellos no eres nada. Tercero, usó el miedo. El mundo exterior era peligroso. Solo aquí estabas a salvo. Y poco a poco, la jaula se siente como hogar. Cuarto, eliminó la identidad individual. Todos eran parte del colectivo. No eras tú, eras del templo. Y si te ibas, traicionabas a tu familia. Quinto, normalizó lo anormal. Los ensayos de suicidio hicieron que la muerte pareciera inevitable, rutinaria, casi cómoda. Y sexto, y el más poderoso, explotó la necesidad humana de pertenecer. Todos queremos ser parte de algo más grande. Todos queremos importar. Y Jim Jones les dio eso hasta que les quitó todo. Jonestown no solo fue una tragedia, fue un manual sobre cómo romper la mente humana. Y lo peor es que ese manual todavía se usa hoy. En sectas, en relaciones tóxicas, en grupos políticos extremos, en redes sociales que te aíslan dentro de burbujas. Porque Jim Jones no murió solo en esa jungla. Su estrategia sobrevivió y está esperando a la próxima persona que necesite desesperadamente pertenecer. ¿Reconoces alguno de estos patrones en tu vida? ¿En algún grupo al que perteneces? ¿En alguien que admiras demasiado? Si esta historia te impactó, necesito que veas el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Ahí te muestro las 5 señales de advertencia exactas que te ayudarán a identificar manipulación antes de que sea demasiado tarde. No lo ignores. Puedes salvarte o salvar a alguien que amas. Nos vemos del otro lado.